Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla, el espacio donde analizamos el mercado inmobiliario, planificación urbana y las oportunidades que están definiendo el futuro inmobiliario en Puerto Rico. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Isla y además síguenos y escúchanos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y YouTube Music. Y recuerda que puedes descargar la aplicación Urbital App para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. En Puerto Rico, comprar, vender, refinanciar o heredar una propiedad pasa obligatoriamente por un notario. No hay vuelta. Ahora el Senado aprobó el proyecto 1033 de la autoridad del presidente Tomás Rivera Chats que enmienda la ley notarial para establecer tarifas mínimas obligatorias no negociables con pago el mismo día de la firma. Los notarios dicen que ya era hora, que llevan 39 años con la misma tarifa, mientras todo lo demás subió. Eso es debatible porque explicaremos eso pronto. Pero realtors, constructores y la banca hipotecaria advierten que esto encarece los gastos de cierre justo en medio de una crisis de vivienda. Y aquí en Urbital llevamos años documentando otra cara del problema. Si el papeleo cuesta más, ¿cuántas familias van a posponer aclarar los títulos y liquidar las herencias, engordando el inventario de propiedades que están trancadas? Para desenredar esto nos acompañan Iván Zavala, empresario inmobiliario. ¿Cómo estás, Iván? Gracias a Dios, muy bien. Gracias, Ian, y a todo el público. Y Peter Torres, presidente de la Mortgage Bankers Association de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Peter? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Excelente. Y estoy con Fernando Rodríguez, como usual. Buenas tardes. Bueno, vamos al mambo. Peter, vi una entrevista suya en El Nuevo Día donde expresaste esto muy bien. Vamos primero a sentar las bases. ¿Cuál es la postura de la MBA con esto? Sí, bueno, nosotros estamos en contra del proyecto porque estamos viviendo un momento donde todo está más caro. Las transacciones hipotecarias, igual que la compra y venta de propiedades, podemos hablar de muchas razones por la cual estamos hablando de personas con ingresos bajos y moderados, ¿verdad? No voy a hablar de las transacciones de millones de dólares en esas cosas. Estamos hablando de transacciones típicas del mercado de la banca hipotecaria. Estamos hablando de un promedio por debajo de los $200,000. ¿Okay? Esas transacciones se ha visto que han bajado los volúmenes. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, no se está construyendo vivienda de interés social. Ahora mismo, si hablas de una vivienda de interés social, te dice un desarrollador que no la puede vender por menos de $300,000, $275,000 a $300,000. Ya eso deja de ser interés social para ingresos bajos y moderados. Eso es clase media alta. ¿Okay? Entonces eso, pues, hablamos de ese inventario de propiedades nuevas para ese tipo de nivel social, no existe, es nueva. Entonces te vas a las propiedades existentes. Las propiedades existentes, nosotros hemos tenido éxito en los últimos 5 o 6 años gracias al Home Buyer Assistance Program, que ahora se llama Pronto para tu casa, donde en promedio, aunque te pueden dar hasta 60,000 si eres first responder y si es en casco urbano, realmente el promedio es 45,000, que son buenísimos para que lo aportes en el pronto y los gastos de cierre. Pues más de 14,000 familias se han beneficiado de ese programa y eso es buenísimo también. ¿Qué pasa con eso? Eso por un lado es bueno, pero por otro lado te puede crear, con la escasez de vivienda que hay, de ese nivel que estamos hablando, pues te puede crear un aumento en los precios, porque hay una demanda grande y poca oferta. ¿Okay? Ya los corredores y todo se acostumbraron, llevamos 5 años con esto, nosotros en la banca dominamos esto perfectamente bien, cómo llevar a cabo esa transacción a través que quien administra esos fondos es AFV. Al principio hubo una, ¿verdad? Que no, que si es con ese programa, no, pero ya eso se resolvió hace años, o sea, ya todo fluye. ¿Okay? Y entonces, el problema que existe ahora mismo es para cualificar a las personas para que puedan adquirir su propiedad, pues cualquier subida te hace daño. Las personas ahora mismo, ayer estaba yo en una entrevista que me hicieron y les explicaba, por ejemplo, yo soy un Senior Vice President y yo no veo solamente informes, yo soy el que decido si el caso se va a comprar o se va a vender, a cerrar, o ¿me entiendes? Para efectos de antes de que esa transacción ya me pertenezca a mí. Yo tengo que asegurarme que el caso cumpla, si es un FHA, si es VA, si es Rural, si es Fannie Mae, si es Freddie Mac. ¿Y qué pasa? Yo miro los casos y uno de los lugares que yo siempre miro
todos debemos mirar como underwriters, etcétera, es los estados bancarios de las personas. ¿De dónde salen los fondos para comprar? Ah, pues mira, del programa. Qué bien, del programa. De aquí tienen el pronto, tiene los gastos de cierre. Vamos a ver los estados bancarios de la persona. Ella dice que es maestra y el esposo es bombero, por decir un ejemplo, ¿verdad? Típico. Pues cuando va a su estado bancario, ves los depósitos. Entre los dos depositan mensualmente 3, 4 mil pesos. Lo ves los depósitos. Pero ¿qué pasa cuando vas al balance final de cada mes? $15, $30. Están viviendo 15 cheque a chavos, cheque. ahorros, Justo. 80 centavos, $18. ¿Qué pasa? Esas personas que viven de bisemana en bisemana o de mes a mes, ¿ok? Si tú me dices a mí que este proyecto le va a subir el costo de la transacción $1,500, oye, esos $1,500, estoy dando un ejemplo X, porque te puedo hablar que puede ser 2,000 o 3,000 dependiendo de la cantidad del préstamo, porque esos por ciento tienen que ver con el precio de venta o el long amount, ¿verdad? Y entonces, pues esas personas necesitan esos 1,500 o esos $2,000 que se le está subiendo y te puede... Y eso te puede pudiera tumbar una afectar transacción. Claro. Y las cualificaciones, por ejemplo. los parámetros, eso te iba a preguntar. Te voy a dar un ejemplo. Los ratios Eso. están establecidos. El Housing Expense Ratio, que cuando tú coges el PITI, que es Principal Interest Taxes and Insurance, y lo divide entre el ingreso bruto de la persona, se supone que lo real es que esté por lo ideal, ¿verdad? Es que esté por debajo de 33%. 26 a 33%. Si está entre esos dos números, estamos bastante bien. Y el Total Debt to Income, que es total de deudas, de pagos mensuales, incluyendo el PITI, el Principal Interest Taxes and Insurance, lo divides entre el ingreso bruto de la persona. Ingreso bruto me refiero a una persona, porque el otro día me malinterpretaron, una persona que da de negocio propio. Ay, ¿se puede con el ingreso bruto? Y dice, no, eso es para los que tienen pay stubs, W2 form, que son empleados. Me refiero al ingreso bruto de esas personas que tienen W2 form y son empleados, pues tú lo divides, ese total debt contra esos ingresos mensuales, y no debe de excederse lo más 43. 43. 43. exactamente. Pero hoy en día ya nosotros vamos por casos que están en 51, 52, 53, pero salen bajo el programa de AUS, ¿verdad? Automatic Underwriting System, que sale Approve Eligible. Si te sale Approve Eligible, pues tú tienes que buscar los factores compensatorios para justificar. Pero ya vas por 50 y pico para poder cualificar. Y entonces el banco te lo puede aprobar. Pero entonces es gracias a este programa donde tú tienes un loan to value, quizá de 60%, 70%, pero fue por ese dinero. ¿Qué va a pasar cuando ese dinero ya no esté? Que próximamente se va a acabar. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. Sí. Una casa de $250,000 Ajá. hoy, los gastos notariales eran el 0.5% de 250, que sería... Hasta un punto máximo. Hasta un punto, pero podía ser de 0.5 hasta un punto. Hasta un punto. Ok, 0.5 es 1,250. Ajá. Este proyecto establece el mínimo en 0.75. Correcto. O sea que sería 1,875. Estás hablando de que una escritura automáticamente te cuesta 625. En esta es una diferencia de $625. Claro. Adición- Pero esa es la adicional. escritura de hipoteca. Entonces tú tienes la escritura de compraventa. Más si había una hipoteca por el medio, está la de cancelación también. Correcto. Y todo eso pues, tienes que ir sumándolo. Iván, Bueno, primero que nada un disclaimer. O sea, tengo familiares notarios, tengo corredores notarios, tengo trabajo con ellos, así que no venimos aquí necesariamente porque todos los gremios queremos obviamente tener un mejor pecunio. Sin embargo, leyes como esta nos ponen a nosotros a pensar si realmente nosotros pensamos en el colectivo antes que en lo individual. Y yo lo que vengo aquí es a traer unos hechos, con mucho respeto, de por qué hay 6 puntos claves por cual la premisa es incorrecta en el proyecto del Senado 1033. Te voy a mencionar los 6 puntos rápido y después podemos ir uno a uno, que ya varios se están mencionando. Primero, hay que entender que ya hay un aumento sobre el aumento. O sea, para que tengas una idea, y ahorita entramos hace 9 años la vivienda en Puerto Rico, el precio promedio era de $136,000. El precio promedio en el 2005 de una vivienda en Puerto Rico es de $272,000. en el Cuando tú 2026, ahora. En el 2025. En el 2026 está un poquito más. Exacto. Sí. Quiere decir que ya automáticamente la diferencia entre una tarifa fija o cuando tú cobras honorarios en bases porcentuales del precio de venta, Ahí está tu aumento. ya automáticamente tú has tenido un 8% anual de aumento que va por encima inclusive de la inflación de Puerto Rico. O sea que ese es el primer punto. Segundo, y esto es algo que no se ha tocado, nunca lo he escuchado, pero es sumamente importante, el notario, a quien yo respeto muchísimo, hace una función pública. Él se convierte en un doble criterio.
Yo quiero que ustedes sepan que un notario es un funcionario público y por una función pública tú no puedes tener un enriquecimiento del patrimonio de la persona. O sea, ya tú lo estás teniendo de una manera gradual. Aumentar un costo sobre un costo en una función pública va en detrimento del patrimonio de las partes, que en este caso es el vendedor y el comprador. Otra cosa que mencionó Peter que es muy importante, y esto es bien importante, el notario realmente no genera una transacción. En Puerto Rico, para que ustedes tengan idea, en el 2025 se generaron 28,300 y pico de transacciones, pero básicamente el 50% de esas transacciones llevan una escritura de cancelación de hipoteca. Porque podemos asumir que el 50%, por decir un número, me puedo equivocar, puede ser un 30, puede ser un 70, pero el 50% de esas propiedades tenían una hipoteca y tienes una segunda escritura. O sea que si el precio de venta es de $272,000 y tú asumes que el 50% lo debía, 130, tienes una escritura que es por el monto original, pero tienes una tercera escritura que puede alcanzar el 50% de las transacciones, que es la escritura de la nueva hipoteca. O sea que estamos hablando que un mismo notario podría generar 3 transacciones en una sola escritura, ¿verdad? En una sola transacción, 3 escrituras, que cuando tú vienes a ver, básicamente ya no estamos hablando de 28,000 transacciones, estamos hablando de 57,000 transacciones. Que si tú divides eso entre el gremio de notarios, que se dice que son 1,200 notarios activos, estaríamos hablando a 47 transacciones por notario, que no es que se vayan a dividir de una manera gradual de esa manera, pero si tú lo divides de esa manera, estamos hablando de $109,000 de ingresos en notarios a base de esos números. O sea que estamos hablando de muchísimo dinero. Cuarto, esto es un punto bien importante que no se ha debatido, los notarios en Puerto Rico son los más caros del mundo. Cuando tú ahora mismo, yo tengo una tabla que la traje por Asia, busqué India, busqué Estonia, para que ustedes tengan idea, nosotros cobramos el 1%, realmente yo le pongo que es el 2.1%, porque tienes 3 transacciones, ¿verdad? Pero el más caro que está es en España, que es el del 0.2 al 0.5% del valor. En Estonia, por ejemplo, Suecia no usa notario, Estonia es del 0.2 al 0.4, Estados Unidos es por firma de un documento con notary clerk, o sea que hay muchos lugares que ya se está utilizando la tecnología, ese es otro punto. Quinto punto es discriminatorio. ¿Y por qué yo pienso que es discriminatorio? Porque sí le queremos sacar más dinero al que tiene dinero, ¿verdad? Sin embargo, poner un 2.5, que estamos hablando de 5 veces el valor de una transacción sobre $5 millones, lo que hace es penalizar un sector socioeconómico que realmente está cargando una penalidad que no debería estar. Y por último, y esta es la parte quizás de mayor conciencia que tenemos que entender y que debe aplicarse no solamente a los notarios, a los corredores, a los tasadores, a los banqueros. No podemos seguir protegiendo por ley lo que la tecnología ya está modernizando. Señores, uno puede viajar el mundo ya con diferentes tecnologías donde se puede autenticar de una manera más correcta que inclusive verlo, y ya por eso en muchos lugares del mundo pues la tecnología a través de los smart contracts y de todo lo que podemos hablar ya está haciendo esa fe pública de reconocimiento de las partes. No estamos hablando de eliminar el notario, estamos hablando de cómo programarlo y sustituirlo en una función más adecuada a la luz de la tecnología, porque el Código Civil de nosotros, que aquí es que nosotros somos Estado Libre Asociado, pero yo quiero que sepan que los notarios existen en Puerto Rico, pero no es lo mismo en los Estados Unidos. Nosotros venimos con un Código Civil que lo seguimos a español, que lo seguimos protegiendo, pero cuando tú vienes a ver, estamos protegiendo también algo que ya la misma tecnología lo está transformando. Esos son los puntos. Ya mismo cuando tú quieras podemos entrar uno a uno. Peter. Nosotros como industria nos preocupa, ¿verdad?, los impactos al consumidor. Por ejemplo, hay un mayor costo en las transacciones legales. Hay una menor capacidad de negociar, porque antes tú podías negociar de un punto a medio punto, ¿verdad? Ahora es, en el caso de $10,000 y $1 hasta $500,000, es 0.75 a un punto. Fijo. Sí, pero no, tú puedes negociar hasta 0.75. No lo puedes llevar a 0.5. Ahora, hoy se puede hasta 0.5. Exacto. ¿Ok? Pero va a ser, si aprobaran esta ley, si este proyecto de ley se aprueba finalmente, pues entonces sería partimos de 0.75. Ok. Hasta un máximo de un punto.
¿Ok? Eso es hasta 500,000. De 500,000, $1 hasta 750,000, pues entonces sube a 0.80. De 750,000 a 1,000,000 sube a 0.85. De 1,000,000 a 2,000,000 sube a 0.90. De 2,000,000 a 3,000,000 sube a 0.95. Y de 3,000,000 en adelante, pues te sube ya al punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pisas 5,000,000, hasta ahí tienes el punto, pero de 5,000,000 en adelante, todo lo que sea por arriba de 5,000,000 va a ser a base de 2.5. Cuando tú escuchas por ahí en la radio o en la prensa que alguien te habla, estos están subiendo un 600%, se referían a las transacciones de 0 a $10,000, que hoy en día son $150 y va a subir oficial a 600. Mínimo. Ahí hay un 600% de aumento. Pero cuando te vas a las transacciones donde... te voy a dar un ejemplo. Tú estás desacelerando la motivación de un inversionista que quisiera desarrollar. Ahora mismo se dice unas estadísticas que en Puerto Rico hay una escasez de vivienda de 33,000 para las personas de ingresos bajos y moderados, affordable housing, ¿verdad? 33,000 unidades de vivienda que necesitamos para poder estar en línea con balanceado. Pero el desarrollador que va a construir esas casas, ese desarrollo, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer más de $5,000,000. Por lo tanto, ¿cuánto le van a cobrar? 2.5 por arriba de los 5 millones. Y si el proyecto son 40 millones para construir esas casas, pues tiene un costo bien oneroso en cuanto a quién va a ser el abogado. Y total, no voy a hablar de proyecto, pero vamos a hablar de casa. Si yo cojo una casa de $100,000, yo como abogado, yo no soy abogado, pero un ejemplo, yo como notario, que no lo soy tampoco, pero vamos a suponer, tengo una casa de $100,000. Yo tengo que asegurarme, para poder llevar a cabo ese cierre, que esa casa cumple con todo lo de la ley. Si hay herencia, si hay testamento, si hay lo que sea, caudal de relicto, relevo de hacienda. Yo tengo que asegurarme que está todo eso en orden. Para que todo eso esté en orden, tú puedes cobrarlo como abogado a esa familia que quiere vender esa casa, pues lo que corresponda. Pero entonces, cuando ya él dice, ok, esto se puede cerrar, y la póliza de títulos dice, ok, está en orden, se puede cerrar, pues lo mismo sucedería con un caso de $1,000,000. En términos de la responsabilidad del notario, ¿cuál es la diferencia en un caso de 100,000 y uno de 1,000,000? Pues la diferencia va a estar en el costo. Pero es lo mismo. El trabajo es el mismo. Lo único que si va a cobrar un punto de $1,000,000, pues ¿cuánto sería eso? $10,000. Y en el caso de uno de 100,000 va a ser $1,000. O sea, pero hizo el mismo trabajo. O sea, te doy un ejemplo. Ahora, en el caso que te dije, el mayor costo de la transacción en términos legales, menor capacidad de negociar, ¿verdad? El precio y mayor impacto a quienes compran o venden propiedades. Si tú eres vendedor, pues tú puedes contratar al notario. Y entonces tú le puedes decir al notario, tengo una transacción, me gustaría que tú fueras notario, ¿cuánto me va a cobrar? Yo te voy a dar un punto. Ah, no, un punto es mucho. Pero, o sea, lo puedes negociar hasta que llega a un happy, pero ahora no va a ser negociable, va a ser, dependiendo, como dijo ahorita, las tarifas, ¿no? La escala. Pues vamos a suponer que estemos hablando de un caso sobre $1,000,000, pues te va a cobrar un punto. Pero antes tú puedes llevarlo hasta medio punto. Ahora no lo vas a poder negociar. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, te voy a dar un ejemplo, y aquí tengo conmigo el informe sobre el efecto fiscal del proyecto del Senado. Esto es de OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ellos mismos reconocen que no tiene impacto fiscal. Para el gobierno no tiene impacto. Estaba hablando yo con Iván Claro, Zavala. no, es para el consumidor. Sí, pero si hay menos transacciones, hay menos sellos y comprobantes. O sea, que tiene que tener un impacto. Si hay menos transacciones, hay menos sellos y comprobantes en cuanto a ganar para el gobierno. Entonces, por otro lado, el mismo informe te reconoce que sí tiene un impacto en el costo para el consumidor. Y el consumidor es la persona clave aquí. Claro. Tú no puedes desmotivar a la persona para que lleve a cabo una transacción. Por eso nosotros, en este caso, vamos a hablar de la industria hipotecaria, que es a quien yo represento, pues te puedo decir que el 90% de las transacciones ahora mismo están dependiendo del programa de Home Buyer Assistance, que le llaman Pronto para tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bregando con clientes que son de ingresos bajos y moderados. Que esa gente tiene su dinero limitado. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese programa se termine? Pues yo no me quiero adelantar a eso. Siempre van a haber transacciones, ¿verdad? Porque siempre uno va a necesitar una vivienda. Y antes, pues, existían las regalías por parte del familiar o lo que sea. Pero no es lo mismo que te regalen $3,000 o $4,000 que te regalen $45,000 o $60,000. Correcto. Con este programa. Y entonces, esas transacciones que hoy en día se han dado, también te ha creado lo que dije ahorita al principio, el aumento en los valores. Estábamos hablando de una propiedad, por ejemplo, en Country Club, que valían antes 130,000, ahora te valen 230,000. Pues mira, ahí está el aumento en el abogado. Cuando él vaya a facturar, no va a facturar por 130, va a facturar por 230. Ahí tienes el aumento. Eso es bien importante, Peter, porque la vivienda en 9 años se duplicó.
Ahora mismo ese aumento en valor significa que, por ejemplo, en esos 9 años, el negocio notarial pasó de 50 millones a 125 millones. Ahí está el aumento. O sea, que hay y entonces esto es bien importante porque cuando tú miras a un arquitecto, por ejemplo, un arquitecto te hace los planos de acuerdo al valor de la obra. Fíjate que el arquitecto no ha aumentado sus honorarios porque el valor de las obras siguen aumentando. O sea, los costos de construcción aumentan, los precios aumentan. Entonces hay que separar el trabajo de un plomero, que hoy en día te va un plomero a una casa y te cobra 150 pesos sencillamente por ir y verlo, y antes te cobraba quizás 50, porque ellos no cobran en relación a tu patrimonio. O sea, ya el notario basa eso en un aumento que, si tú me dijeras a mí que las casas han bajado, que en lugar de que hubiéramos tenido 126 millones de dólares, o sea, estamos hablando de 76 millones de dólares más, los tuviéramos menos, pues entonces sí hay una causa de acción para proteger una organización que está cobrando menos. Pero no solamente ellos cobran menos, ese sello notarial, que aunque es poco, ese sello notarial también va para la asociación de abogados, también va para su gremio. Por lo tanto, están fortalecidos en cierta manera con el mismo aumento de valor que nosotros tenemos, y la transacción, el número de transacciones no ha mermado. Ahora mismo, el año pasado tuvimos 28,000 transacciones. Que estuvo bastante cercano al 2024. Eso Se ha es correcto. mantenido estabilizado. Pero esas incluyen las financiadas a Sí, través de hipoteca correcto. y las que se han comprado en efectivo. En la experiencia de ustedes, ¿cómo fluía si ustedes pagaban, Iván, tú que has hecho muchos cierres con tus notarios, de 0.5 a 1 punto? ¿Has pagado 0.5, has pagado 1 punto? ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues mira, en el caso de nosotros, eso es algo que se le compete al notario, yo no entro en esa Exacto. transacción. La gente sabe. O sea, el consumidor de hoy en día sabe que si tú puedes trabajar un medio, te lo va a pedir. Y por lo general, los notarios sí dicen no hay ningún problema el medio. Hay notarios también que se dedican a darle servicios a la banca. Y obviamente al tener un volumen, pues te dicen, mira, voy a cobrar un medio, y hay abogados que cobrarán un 1. Eso es bien individual de cada negocio. Correcto. Sin embargo, por lo general son muy flexibles, ¿verdad? En poder negociar entre ese medio al 1. Obviamente ya la parte de la hipoteca y la parte de la cancelación, me imagino que habrá una negociación, por ahí hay que ver, porque pueden haber varios abogados en una misma transacción, uno siendo el notario. Por lo general el que cancela la hipoteca es el que coge el banco, y también el que hace la nueva hipoteca. No es el mismo trabajo en una transacción cash que una financiada. Hay menos escritura. Bueno, no hay escritura de hipoteca. No hay escritura de hipoteca, correcto. Pero si la propiedad que se va a vender tiene una hipoteca, hay que cancelarla. Correcto. Ahí hay una escritura de cancelación. Y lo mismo, pues, la escritura de compraventa. Un punto que trajo Iván que me gustó es los ejemplos en otros países. Algunos cobran 0.2. Tengo la curiosidad ahora de ver qué se les exige un notario en Estonia, ¿verdad? Que es el país más digitalizado del mundo. Uno mira a Puerto Rico y quizás no miran el notario puede argumentar que ellos tienen un asistente, 2 asistentes haciendo un trabajo particular. Los notarios tienen actualmente que entrar en el registro de la propiedad y presentar allí la escritura. Tienen que luego llenar un formulario en la planilla inmueble en el sistema de Hacienda. Luego tienen que llevar esa información también al CRIM. Y si hay algún testamento o poder o capitulación matrimonial, por ejemplo, tienen que registrar todo eso en el sistema Signos de los tribunales. Sí, conseguir de Odín la certificación que te dice que sí, que esa capitulación... Correcto. Ellos tienen que hacer la misma información, la tienen que entrar en 4 diferentes sistemas, 4 veces. Ponle 1 hora por sistema. Es un asistente que tiene que estar 4 horas haciendo un trabajo. Entonces, si el gobierno se enfocara en simplificar que esto de un tiro, uno alimenta todos los sistemas y se intercomunican y se conectan y no hay más nada aquí, tú reduces el tiempo de trabajo que ellos tienen, los hacen más eficientes y entonces pues están sin ganando. aumentar van a ganar más. Mira, en Estados Unidos, en 49 estados, ni siquiera existe el notario como lo tenemos aquí. La transacción se registra en el condado con un seguro de título y ya. Entonces, mira lo que hizo Estonia, que es la prueba viva. Ellos no eliminaron al notario. O sea, esto es un caso que yo lo estuve estudiando y dije, wow. Ellos lo que hicieron fue que lo modernizaron. Modernizaron el sistema, que es el que hace el trabajo de mecánico.
El sistema te trae los datos de los 16 registros, prepara el borrador, calcula todo, y cuando tú vienes a ver, básicamente el notario tiene otra función, que es la función de estampar su sello, y no cobra menos, pero como tiene muchísimos menos gastos porque apelaron a la tecnología, gana más, que al final es lo que uno quiere. Uno quiere que ellos ganen más, pero no por cobrar más vas a ganar más. Si tienes un sistema arcaico y defectuoso, como en este caso nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos que modernizarnos. Ese debe ser la conversación que esté atada a este proyecto de ley. Hay un detalle Peter. interesante. Ayer la licenciada que es presidenta del Colegio de Abogados, sé que era Vivian, me acuerdo por el nombre de Vivian, no me acuerdo el apellido, me decía, ven acá, ¿por qué el banco, en vez de penalizar al abogado, por qué el banco no baja sus gastos de cierre? Y me estuvo interesante la pregunta, y yo le contesté, mira, en el 2010 se creó el Dodd-Frank Act. Ese Dodd-Frank Act se creó porque hubo una crisis Por lo del hipotecaria. 2008, la crisis del 2000. Sí, Exacto, pero se crea el Dodd-Frank en el 2010 oficialmente como una ley. Sí. ¿Ok? Y si vamos al área de hipotecas, en hipotecas nos pusieron dos condiciones importantes como requisitos. Si tú quieres hacer un préstamo FHA, VA, Rural o Fannie o Freddie, que son los convencionales conforme. Es el Qualified Mortgage, que le llamamos QM, y el Ability to Repay, ATR. Vamos a hablar a la pregunta de ella. ¿Por qué el banco no baja los gastos de cierre? Ya el Dodd-Frank Act nos puso a nosotros una tabla y dice, tú no puedes cobrar más de estos puntos de originación. Y te pone también, tú no puedes poner un interés mayor de acuerdo al APOR. ¿Ok? Y el APOR, pues eso es otra historia, ¿verdad? No voy a entrar en detalle qué es el APOR, ¿verdad? Pero cuando tú te vas, ya el banco no era como antes, que podría poner X cantidad de puntos de originación o descuento, que le llamábamos, ¿verdad? Ahora el banco se tiene que limitar a lo que permite esa tabla. Y esa tabla está basada también, que también se creó en el 2010, el CFPB, Consumer Financial Protection Bureau. ¿A quién protege esa agencia? Al consumidor, no al banco. Ya el consumidor está más que protegido en términos de que ningún banco puede variar los precios, pasarlo por la piedra, ¿verdad? Cobrando como antes, que se podía cobrar y no te había límite. Ya no, hay una tabla. Por tanto, yo le dije, licenciada, lo que pasa es que va a depender los gastos de cierre, va a depender también del interés que el cliente quiere, porque eso va de la mano. Mientras más bajo el interés, un poquito más alto van a ser los gastos de cierre. Sí, la aportación. Exacto. Y hay veces que puede haber un gasto de cierre, no de los incidentales, ¿verdad? Porque esos son siempre fijos. Pero lo que es originación de descuento podría ser cero, siempre y cuando tengas un interés que le permita entonces al banco, y en esa tabla, la ganancia que corresponde. Pero ya el banco tiene su ajuste por obligación por el Dodd-Frank Act, por el QM, el Qualified Mortgage. Así que en el caso de los abogados, pues el ajuste de un punto a medio punto hace diferencia en la transacción. Mira, en el año, me voy a ir bien para atrás. Hay veces que yo tengo un amigo, Antonio Hernández, que es abogado. Licenciado claro, buen amigo. Si yo voy a la guerra, me lo llevo conmigo. Saludos, Antonio. Él tiene todas las armas allí. Sí, Antonio es tremendo. No, en todo el sentido de la palabra, no solamente por las armas, sino también por sus conocimientos, y él siempre tiene una contestación o un argumento interesantísimo. Y entonces sí me decía, Peter, no te vayas muy para atrás con el tema de los intereses y lo que se hacía hace 20 años atrás, porque los jóvenes de hoy en día no entienden eso. Yo llevo 41 años en la banca, ¿ok? En el año 2000 al 2005, antes de que viniera la recesión aquí a Puerto Rico, que dicen los economistas que fue el 2006 en adelante, ¿verdad? Pero del 2000 al 2005, aquí en Puerto Rico se hacían 11.8 billones con B de cierres hipotecarios al año. 11.8. O sea, vamos a resumirlo, 1 billón al mes. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, ¿sabes cuántas hipotecas se hacen ahora mismo? En generales. 900 al año. No. Me refiero, más o menos, son 150 millones de dólares mensuales. O sea, de 1 billón a 150 millones, estamos hablando de 85% menos. Oye, antes en aquella época habían 19 bancos. Aquí nada más que hay 3 bancos ahora mismo, los bancos grandes que están en hipotecas, ¿verdad? Que es Popular, Oriental y First Bank. Hay otros 2 que es Banesco, Nave Bank, etcétera, pero ellos no están en el mundo de las hipotecas. Estamos hablando los que estamos en el mundo de las hipotecas, más los bancos hipotecarios. ¿Ok? Pero de 1 billón mensual a 150 millones. Entonces, te tienes que preguntar, ¿y qué pasó? ¿A qué se debe que haya bajado tanto esas transacciones? Pues se debe a que hay más regulación. Mientras más tú regulas, mientras más tú aprietas, el mercado se va achicando. Hay varias razones. Se va achicando. Hay reducción poblacional.
La propiedad tiene una vida útil, que eso es algo que no lo hablamos, pero muchas veces decimos, ¿cuántos estorbos públicos hay? Bueno, es que la propiedad vino para vivir de 55 a 80 años si tú no la mantienes. Si tú haces un mantenimiento preventivo y tú la cuidas, te dura 500. Pero reducción poblacional, tenemos envejecimiento poblacional, tenemos emigración yéndose de Puerto Rico. Falta de desarrollo tenemos económico. una polarización mucho más grande, tienes la morfología, ¿verdad? De lo que es esa demografía está cambiando. Y definitivamente, en términos de conciencia, y esto es a lo que yo quisiera apelar, yo puedo estar, yo soy inversionista, soy corredor, podría ser abogado, pero en un momento como este, donde la asequibilidad de vivienda está tan incómoda, conseguir una propiedad hoy en día. Señores, yo tengo un proyecto de rehabilitación. Yo hago muchos proyectos de rehabilitación. ¿Ustedes saben a cuánto está el precio por pie cuadrado de rehabilitación? Rehabilitación. Estoy hablando de una propiedad, ponle que sea un shell, ¿verdad? Exacto. Y que tú la tengas que remodelar. 200. Si la adquisición está casi cerca de los $200, $170, $175. Para que lo tengas en contexto, 1,000 pies cuadrados, mínimo $160,000. Wow. Ese es el precio de rehabilitación. Entonces, encima de esto, vamos a trabajar con asequibilidad. Tengo que pagar arbitrios de construcción, tengo que pagar patentes, tengo que pagar. Antes de nosotros poner un bloque, ya hemos invertido cientos de miles de dólares en un proyecto, y encima de esto estamos ahora buscando todos los ítems: notaría, document fee, herencia, arbitrio. Cuando tú vienes a ver lo que estamos haciendo al final, el resultado final es que la vivienda va a seguir costando mucho más cara, porque todo esto se le va a traducir al cliente. Todos estos efectos, al final los termina pagando el cliente y hace que la asequibilidad sea menor. Y cuando tú vienes a ver, vamos a extender un gran problema que ya tenemos en Puerto Rico, que no hay vivienda, pero es que la gente no está cualificando para una vivienda de hoy, que interés social se convirtió en vivienda de impacto. Totalmente. Antes el límite eran $100 y pico de mil pesos una propiedad de interés social. Hoy es el límite de FHA, ¿verdad? Y se llama vivienda de impacto. Estamos hablando que una vivienda de interés social en Puerto Rico hoy vale 400,000 FHA, $400,000 pesos. En algunos pueblos llega a 600. De una unidad es 4... No. 800 y pico de $1,000. De una unidad. Mira para allá. 800. Bueno, ¿trabajas en bienes raíces y necesitas un espacio profesional para reunirte con tus clientes y cerrar negocio? Piloto 151 te ofrece la red de coworking más completa en Puerto Rico, con localidades en Viejo San Juan, Miramar, Santurce, Atorrey y Dorado. Ya sea que necesitas una oficina privada, un escritorio con acceso 24/7 o una sala de conferencia para presentar esa propiedad o firmar ese contrato, en Piloto 151 encuentras el espacio que proyecta la imagen que tu negocio merece. Y si estás empezando tu práctica, su oficina virtual te da una dirección comercial, manejo de correspondencia y hasta los documentos para agilizar tus permisos, todo en un solo lugar. Únete a la comunidad de corredores, tasadores y emprendedores que allá hacen negocio desde Piloto 151. Visítalos en piloto151.com y reserva tu recorrido hoy. Piloto 151, tu oficina donde tu negocio te lleve. Regresamos en esta conversación con Peter Torres e Iván Sabal. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos, seguimos conversando sobre el tema del proyecto de ley para incrementar las tarifas notariales. Antes de eso, recuerda que estás escuchando el Urbital Podcast en Radio Isla. Descarga la aplicación Urbital App para conocer precios de propiedades en el mercado inmobiliario y salir al mercado con información confiable. Urbital App. Bueno, estoy con Peter Torres, presidente de la Mortgage Bankers Association. Peter, y vamos a comentar algo adicional sobre este tema. Sí, este proyecto 1033 también establece que el día de cierre de la transacción, a ese abogado se le va a desembolsar completo, sellos, comprobantes y sus honorarios. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una transacción no termina ese día del cierre. No. La transacción termina cuando ese abogado lleva los documentos que corresponda. La escritura de compraventa es la primera, porque yo no puedo presentar la de hipoteca si no tengo la de compraventa. Entonces también hay que hacer una cancelación para que esa de hipoteca caiga en el rango de primera hipoteca y no caiga en segunda, porque si la otra no se cancela, la que se hizo nueva cae en segundo rango. Por lo tanto, el abogado donde termina la transacción, digo, y no necesariamente, porque si después de eso pero para los efectos legales,
culmina cuando él presenta los documentos en el registro de la propiedad. Yo quiero mandar un saludo a todos esos que se pueden tardar de 6 meses a 12 meses en presentar una escritura y no terminan el trabajo. Exactamente. No. Sí, correcto. Eso pasa mucho. Hay vendedores que traen su propio abogado al cierre. Se permite, ¿verdad? Eso se permite. Pero ese abogado no necesariamente es de la confianza de la institución que está llevando a cabo el desembolso y el cierre, ¿verdad? Pero entonces, esa escritura de compraventa la vamos a revisar que esté bien, o sea, como proyecto de escritura, ¿verdad? Que se llama, que esté en orden para llevar a cabo el cierre. Pero y que cumple con unos criterios claro, para asegurarnos de que tan pronto se presente, que debe de todo fluir bien. Exacto. Que el registrador la asimile, el registro de la propiedad y lo demás. Pero ese abogado, en el momento que se cerró, se le desembolsó, según este proyecto de ley, se le desembolsó completo, sello, comprobante y escritura. Y no ha terminado el trabajo. Él no ha terminado, porque vamos a suponer que él se va de vacaciones mañana. Estoy dando un ejemplo hipotético, puede ser otra. Pues, ¿cuándo va a presentar esa escritura? Porque yo la mía, la de hipoteca, que ese va a ser mi abogado, el del banco, lo quiero hacer lo antes posible. Yo lo voy a presentar mañana mismo, un ejemplo. Pero si la de compraventa no está presentada, yo no puedo presentar la mía. No se dio el y negocio. esto, hablando de los sistemas que mencionaste en Estonia, no hay que presentarla. Con un botón automáticamente debe de estar distribuida y accesible para que la descargue Hacienda, la descargue el CRIM. Cada entidad de gobierno recibe la información pertinente automáticamente desde el sistema, desde que se radica. O sea, no hay por qué estar haciendo estos trabajos individuales. Hay abogados también en transacciones que hacen muchos cierres, están, o sea, bien diestros en esto, porque automáticamente en un mes hacen 30, 40 transacciones. Y esos tienen sus secretarias y tienen su equipo. Exacto. Para que todo le fluya y no haya problema. Pero hay abogados que te hacen un cierre al año o un cierre cada 6 meses. Sí, al primo, al amigo. Entonces, ese abogado, porque te lo trajo el vendedor, automáticamente no va a tener el mismo ahorro. Exacto. Que nosotros vamos a una velocidad de que esto tiene que estar rápido porque tenemos que cumplir con el cliente. Estamos de acuerdo. Para que todo esté en orden. Es como mira, hay un reglamento de OSIF en cuanto a hipotecas, que en una cancelación se tiene que hacer 2 días, no más de 2 días después del cierre, a menos que sea un refinanciamiento, que hay 3 días de rescisión, pues tiene que hacerlo en el 5º día. Porque los 3 días primero el cliente se puede echar para atrás en refinanciamiento de residencia principal. En compraventa no, en compraventa una vez que se cierra la transacción, dale la llave, pues ya sacas del que compró. Y no se puede echar para atrás. Obviamente asumiendo que se desembolsaron los dineros y todo en el momento del cierre. Debería haber un reglamento para que esos abogados diga que tiene 2 días también para presentar en el registro de la propiedad. Sí, para asegurarnos de que se cumpla y que se haga el trabajo. Exactamente. Por eso yo siempre he dicho que cuando nosotros comenzamos a proteger cosas que ya la tecnología las está superando, claro, el problema es que de momento se comienza... ¿Tú has escuchado cuando se dice que la inteligencia artificial se va a quedar con miles de empleos? La mayoría de esos empleos son los que le tienen miedo al cambio, crean resistencia, y va a pasar como ahora mismo está pasando en otros países. Por ejemplo, en el caso de Estonia, y vuelvo y lo menciono, el notario verifica identidad, explica el documento y da fe. Pero la maquinaria, el instrumento, la tecnología se llevó todo el papeleo. Correcto. Hace todo. Sencillamente él está aquí y te dice, te voy a explicar, tienes dudas, pero cuando tú miras entonces los otros estados, ya se está reemplazando la función. Y esto es bien importante porque estamos en una era donde ya todo, por ejemplo, si tú vas a invertir mañana en instrumentos de inversión como acciones, a través de Coinbase, a través de Robinhood, lo puedes hacer hasta desde un celular. Ya mismo esto viene porque los bienes raíces son un instrumento de inversión. O sea, no podemos continuar con un sistema que en un contexto histórico funcionó en una nueva era histórica, porque la realidad es que va a llegar el momento que nos vamos a quedar sin notarios porque no nos pudimos adaptar. O sea que el mensaje, con mucho amor, y esto me lo aplico a mí en mis funciones y se lo debe aplicar aquí todo el mundo, es cómo nosotros podemos insertarnos ahora en este lenguaje universal, en este lenguaje de tecnología, para nosotros seguir siendo relevantes y que no nos sustituya la tecnología. Porque mira, esto lo que va a ocasionar es que si mañana hay un cambio de política y mañana tenemos una nueva generación mucho más millennial, mucho más X, dirigiendo el gobierno, que es lo que va a pasar en los próximos 15 o 20 años, porque los que están hoy no son los que van a estar mañana.
Ellos no van a pensar como nosotros. Ellos van a decir, le podemos quitar 200 millones de pesos al patrimonio de la gente quitando estas leyes. Pues vamos a hacerlo y vamos a implementar la tecnología. Y ahí vienen los buqueles de la vida y vienen los nuevos sistemas. Exacto. Y yo creo que esto es una conversación que en vez de y en lugar de aprobar una ley como esta, que podemos decir tenemos más transacciones, tú cobras 2 o 3 veces en una transacción, tienes un aumento ya orgánico que te lo está dando el mismo mercado. Vamos a incentarnos. Nosotros ahora mismo, nosotros somos americanos utilizando un código civil español. Y tenemos un CRIM que también cobra por el valor, pero que a la misma dicen que es el costo de contribución, pero cuando tú vienes a ver hay un tipo contributivo en el municipio que cada vez lo suben. Oye, vamos a organizarnos, como dice Giancarlo, vamos a traer la tecnología, vamos a aguantar una ley como esta, que la realidad es que tienes gente en contra que te está diciendo que nos hace daño, antes de que seamos suplementados por una nueva tecnología. El sistema de Estonia se llama X-Road, X-Road, la carretera X. Y es como, piensen que nosotros tenemos una autopista aquí, por donde pasan los autos, pues allá pasa la información. Y la belleza del sistema es que un hospital se conecta a X-Road y tú estás allí, tu familia está dando a luz y inscribes a tu hijo, pues la información del hospital entra, se monta a esa carretera y el registro demográfico de Estonia recibe de X-Road la información. O sea, tú no tienes que ir a inscribir a tu hijo al registro demográfico. Ocurre en la misma carretera. Igual el sistema notarial de ellos, que es lo que estoy comentando aquí. Un notario está en el banco, firmas todo, lo recibe el sistema y ya está alimentando en la carretera. Es cuestión de que se peguen las diferentes agencias a descargar la información que necesitan. Tienen que estar ni juntos. Ya la tecnología no te obliga a que tengamos que ir directamente al sitio los tres, porque si yo estaba en otro lugar no tengo que ir. O sea, ya hay tantas maneras de poder autenticar quién tú eres, que por eso es que viajamos, por eso es que tú puedes ir a diferentes países, y obviar eso para mí es un peligro en lo que es la modernización de nuestros sistemas en Puerto Rico, porque como tú muy bien mencionas, Jan, no se trata solamente de registro de la propiedad, se trata de cuando tú vas a sacar un permiso, todo. O sea, cuando tú vas a sacar un endoso, que si recursos naturales, autoridad, telecomunicaciones, a cada uno independientemente le tienes que pedir un endoso cuando estamos bregando con la misma propiedad. O sea, una misma propiedad, tengo que bregar con 8 agencias para poder obtener un permiso, y no hay un término definido en cada agencia. Por ejemplo, y lo digo hasta con tristeza, o sea, recursos naturales a veces está un año y medio para poder contestarte algo que de facto te podían decir está aprobado o no está aprobado. Estas son las excepciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes una inflación, tienes un aumento en los costos de materiales, tienes un aumento en la mano de obra, se sigue poniendo más cara a través de este tipo de legislación la compraventa de propiedades, y cuando tú vienes a ver, mucha más gente se va a quedar homeless en Puerto Rico, no van a tener dónde vivir, porque eso de que las casas van a bajar los precios, no hay manera, a menos que venga una fluctuación en el mercado que no queremos a través de un desastre natural. Dios nos proteja. Pero si lo vemos de manera natural y orgánica, todo va para arriba. Exacto. Quiero traer otro tema que esta ley también impacta, y es los costos adicionales. Por ejemplo, un poder. ¿Cuántos CR Speeder ustedes trabajan que son con una persona representando de afuera? El poder, creo que se triplica el costo de un poder. Otros costos que encarecen simplemente poner al día una herencia. Entonces hay un problema aquí de estorbos públicos, muchos que son propiedades que están abandonadas por los altos costos de las herencias, y esto lo encarece aún más. Voy contigo, Peter. Bueno, sí, aquí lo que son los poderes, lo que son las capitulaciones, son documentos importantísimos que se aplican en una transacción, no aplican en todas. Son importantes. Eso va a depender de la situación. Claro, cada caso tiene su particularidad, pero sí, por ejemplo, aquí dice, por la autorización de instrumentos públicos sin cuantía, que serían estos documentos, los honorarios notariales se fijarán por acuerdo entre las partes y el notario, pero nunca serán menores de $400. Imagínate, ¿cuánto es antes? Sí. Eso era negociable entre las partes. Pero ahí ahora se establece ese mínimo. Ese mínimo por los $400 son un mínimo exactamente por algo en específico. Por un poder. Por un poder. Por los poderes. Por otorgar un poder. Exacto. Y no perdamos de perspectiva que en una herencia, aparte de cobrar la herencia, ellos pueden cobrar, si no me equivoco,
pueden cobrar una participación. Cuando son bienes gananciales, ellos pueden cobrar una participación Sí. de los bienes. Por Que eso es ciento. aparte a los honorarios. ¿Cuánto? Que puede ser, 1%. puede ser hasta un 30 y pico de por ciento. Yo no soy abogado, no, don't quote me. Pero creo que si ahora mismo yo me divorcio, hay un caudal que vamos a tener que separar. Entiendo, en el caso de herencias y en el caso que pueden cobrar 1% de ese monto, Sí. que no tiene nada que ver con los honorarios de la escritura. Exacto. En las declaraciones juradas, por ejemplo, también que era típicamente las declaraciones juradas, también que era en mutuo acuerdo entre el abogado y lo demás, ahora van a ser mínimo $50, ¿ok? Por una declaración jurada. Una de las cosas que más a mí de todo esto, porque vamos a ser claros y realmente vamos a hablar de cómo empezó todo. Cuando este proyecto de autoridad de Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, lo presentaron, ¿verdad? Que nos lo enviaron a nosotros para nosotros dar un memorial explicativo de nuestra posición y lo demás. Nosotros nos opusimos totalmente al proyecto cuando vimos. Pensamos que estaba a destiempo, que no era el momento para hacerlo. Esa fue nuestra posición. Lo mismo la Asociación de Bancos también asumió la misma posición de que no era el momento para hacerlo y que se oponía, ¿ok? Pues nos dieron la oportunidad de reunirnos. Nosotros nos reunimos con el senador Ángel Toledo, que es de la Comisión de los Jurídicos, ¿verdad? Ellos nos escucharon y les expresamos y ellos hicieron unas enmiendas al proyecto, que esas enmiendas que están en este documento, ¿verdad? Que es este fue el texto aprobado en votación final por el Senado el 23 de junio del 2026. Y dentro de esas enmiendas fue que pusieron las escalas, porque antes era un punto fijo. Para todo. Para todo. Nada de escala. Ni nada de punto 75 a un punto, ni punto 80. No, era un punto y se acabó. Y no había nada que negociar. ¿Ves? Pero eso definitivamente ayudó en algo, ¿verdad? Minimizó el impacto que iba a tener en las transacciones, porque la mayoría de las transacciones, por ejemplo, yo hablando de mi industria, son entre 75,000, por decir un número bajito, hasta 500,000, porque aquí te habla que hasta 500,000 es punto 75 a un punto. O sea que ese punto 75 nos dio por lo menos un Breathing espacio, space, ¿verdad? exacto. Porque tienes punto 75, antes era punto 5. ¿Ok? Entonces, también otra cosa interesante que en esta yo estoy totalmente en contra, no yo, sino nuestra industria totalmente en contra, como Iván estaba expresando también en la parte que él representa, es lo del 2.5 para transacciones de mayores de $5 millones. De $5 millones en adelante vas a cobrar 2.5. Entonces ese 2.5, imagínate lo que te mencioné, un desarrollador que quiere construir casas para interés social, pues va a tener que tomar en consideración que 2.5. Espérate, lo que ellos suben de punto 5 a punto 7 en transacciones de 5 millones hasta de 5 adelante. millones vas a los cobrar, por ejemplo, 2.5%. El excedente Mira. de 5 millones, 2.5. O sea Aquí que te si dice- tienes 10 millones, Sí. 7.5 desde millones, 3 es a 2.5. Mira, de 3 millones y un centavo hasta 5 millones va a ser fijo un punto. ¿Ok? De 3 millones a 5 millones. Entonces, por arriba de 5 millones, Cinco. vamos a suponer que fuera 10 millones. Pues Exacto. 5 millones más 5 millones son 10 millones. Esos otros 5 millones, para Al- llegar a los 10 millones, por dar un ejemplo, 2.5. son 2.5. Eso es un impuesto, pero grandísimo. Enorme. Enorme. O sea, en esa estamos totalmente en desacuerdo y decía, mira, esto va a ser bien fuerte. Por eso estamos tratando de que los interesados en esa partida en específico, $125,000. exactamente, en una transacción. Y ese, usando el promedio el de 10 millones, ¿verdad? Porque Ajá. si es más, un proyecto usualmente, un condominio construirlo, un walk-up, una urbanización de interés social de 400, 500 casas, ¿cuánto vale construir eso? Un montón. Es que O sea, yo me mucho más imagino de que 5 ellos- millones de dólares. Me imagino que ellos Ese conociendo, 2.5 está demasiado alto. mira, conociendo Bueno, es que al material que hay en la no es que esté legislatura. demasiado alto, es que está ridículo. Es Eso, ridículo. eso se debe de quedar fijo si acaso bajar. La NAR Y ya automáticamente estás ganando más porque el precio es mayor. en la industria de real estate, que Fernando, tú eres realtor, Ajá. la NAR hubo un caso que se lleva que de repente establece que todas las comisiones son negociables. Correcto. Hoy día los En corredores, beneficio del consumidor. en beneficio del consumidor, las comisiones bajan de 6 a 5, a veces a 4 si no hay cobro. Son completamente negociables entre las partes. Completamente negociables. Uno tiene toda la flexibilidad del mundo para negociar en estas ¿En comisiones. qué Pero ese cosa? es el detalle, que aquí no va a ser En las negociable. comisiones de realtors. No, pero no solamente eso. El corredor puede ser que nunca concluya la transacción y no cobra. O sea que hay un riesgo. Ujú. O sea, También. y no cobras 3 veces de una transacción. Pero hablando de esas comisiones, cuando los precios son más altos, muchas veces le bajan un punto porque saben que hay una Claro. ganancia mayor. Y en Claro. este caso, este Todo lo proyecto contrario.
está incrementando 2.5% por encima de los 5 millones. Eso no había visto esa parte y eso está... Esto aquí es algo bien importante, porque de verdad que el que quiera opinar sobre este proyecto debe de leerlo, porque si te pones a opinar sin leerlo y toma nota y subraya y lo demás, yo lo estuve leyendo, lo he leído muchísimas, más de 40 veces, créeme, porque lo he leído para estar seguro de lo que estoy diciendo. En la página 6 de este Has tenido documento, pesadillas, Peter. bueno, porque acuérdate de algo, más vale poco de algo que mucho de nada. Y la preocupación más grande que nosotros tenemos en nuestra Que se institución siga es deteniendo. que los volúmenes de Sigan transacciones bajen. Y entonces ahí nadie va a cobrar. Ni el gobierno en sello y comprobante, ni el abogado va a cobrar y el banco tampoco. O sea, esa es la preocupación más grande que nosotros tenemos con este proyecto. O sea, nosotros necesitamos cómo sumar, no restar. O sea, lo que pasa es que vino a destiempo porque ya estamos compitiendo con tantos factores externos geopolíticos que está creando incertidumbre y encima de eso le estás añadiendo una carga que realmente el mercado no necesitaba. Algo que nos interesó mucho, por ejemplo, en la banca hipotecaria, volviendo, si tú cierras ahora mismo una transacción al 6,5 de interés, y tú puedes pensar que está un poquito alto ese interés. Yo lo entiendo que está bastante razonable. Tú puedes ahora, hoy en día, conseguir 5,5, 5,75, 6%. Pero vamos a suponer que cerraste al 6,5, porque querías pagar lo mínimo en gastos de cierre. Cerraste. Si es un caso FHA, esto no aplica en todos los casos, pero un caso FHA, por ejemplo, que son las más transacciones que nosotros damos, el préstamo FHA, los primeros 6 meses vas a estar pagando ese 6.5. Si el interés en esos 6 meses bajara, un ejemplo, a 5%, el MLO, que es el Mortgage Loan Originator, te puede llamar y decirte, mira, Giancarlo, yo tengo ahora el 5% y me gustaría que vinieras vamos a refinanciar. Y dice, mira, muchacho, yo no voy a volver a pasar por todo ese proceso. No, es que esto se llama Streamline. No tienes que pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tiene que venir a firmar. El resto lo hacemos nosotros. Inclusive, no, pero yo no voy a pagar más gastos de cierre. No te preocupes, que lo vamos a pagar nosotros. El banco lo va a pagar. ¿Ok? Y consigues bajaste de un 6,5 a un 5%. ¿Qué pasa? Nosotros nos preocupaba, cuando estaba el primer proyecto de esta ley, como estaba planteado, que tenía que volver en la cancelación a pagar un punto, que tenía que volver en una escritura de hipoteca, que hay que volver a hacerla, pagar otro punto. Pero mira lo curioso. En la página 6 del documento te dice... En los casos de vivienda nueva construcción y en los refinanciamientos, donde una parte otorgue una misma transacción más de un instrumento, o sea, entiéndase el abogado, ¿verdad? Un instrumento público, ante el mismo notario, se autoriza a este último a cobrar por los honorarios notariales del instrumento de mayor valor. Lo establecido en los incisos B y C, que es donde establecen las escalas. Por los demás instrumentos de esa misma transacción cobrará la mitad de lo dispuesto en los incisos anteriores. Vamos a suponer que fuera proyecto nuevo, porque me salté de un refinanciamiento a un proyecto nuevo. En el caso del proyecto nuevo, pues vas a cobrar del instrumento el más alto. ¿Ok? Y el otro instrumento va a cobrar la mitad de lo que dice la escala. La mitad. ¿Ok? Entonces, pero mira lo que dice ahora. Disponiéndose que la suma de lo cobrado nunca será mayor del 1% del instrumento público de mayor valor. Sí, como que era... O sea que está bueno, porque en ese sentido, ahí se la voy a dar, porque total es un 1% del instrumento de mayor valor. Estoy hablando de un proyecto nuevo, que por ejemplo, en un proyecto nuevo, el que va a comprar no tiene que bregar con cancelación, ¿verdad? El que va a comprar, si es el mismo, by the way, tiene que ser el mismo notario, que te va a hacer la hipoteca y te va a hacer la compraventa y te va a hacer la cancelación en caso que fuera una cancelación que aplicara. En los refinanciamientos aplicaría una cancelación si la propiedad tiene hipoteca. Por tanto, en ese refinanciamiento vas a tener la escritura de hipoteca nueva y la cancelación. Ahí hay 2 instrumentos. Por tanto, aquí dice que va a cobrar un punto hasta un máximo. Hasta un máximo de un punto. Que como son 2 instrumentos, en el caso de los proyectos nuevos, pues si hay dos más de un instrumento, ¿verdad? En este caso 2 o más, pues vas a cobrar un punto del instrumento mayor y en el otro caso, el otro instrumento, la mitad. Que eso por lo menos ahí también te da algo, vamos a dar la verde por las maduras, ¿verdad? Exacto. Hay algo ahí. Hay algo bueno. Sí. Muy bien explicado, Peter, te lo agradezco. Se nos acaba el tiempo, pero Okay. Entonces pregunto, ¿qué de este proyecto vale más borrarlo completo y simplemente dejarlo como está? ¿O hay algo de aquí que tú dirías que pues quizás haciéndole unos cambios al proyecto lo ves bueno? Bueno, nosotros como industria en la banca hipotecaria, si tú me pides el wish list de nosotros, ¿verdad? Yo te diría que lo dejen como está. O sea, que este proyecto no se apruebe. Que dejen todo como está actualmente. Como estamos ahora mismo.
que esté hasta el medio punto, perdón, del medio punto hasta un punto negociable. Business as usual, está todo operando como que esa todo manera. está funcionando y operando. Déjame añadir algo ahí, Peter. Sí, Yo sí. creo que sería un buen momento para que podamos adelantarnos en la parte de tecnología. En el 2025 hubo 275 millones de dólares en fraude, incluyendo con notarios en el mundo inmobiliario. Y se dice que la verificación biométrica sella cada documento y detecta el fraude mejor que el método tradicional. Para que tengan idea, un bufete en Carolina del Norte en este mes hizo 200 declaraciones juradas en menos de 48 horas por internet, con obviamente validación biométrica. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente que lo dejemos ahí. Vamos a mirar cómo nos modernizamos. Ya no tenemos que estar yendo todos hasta un abogado. La tecnología nos permite ahora adelantarnos y que el notario tome una función más relevante utilizando la tecnología. Yo creo que es un momento de el caballero de la armadura oxidada. O sea, Ver qué nos sirve, cómo nos adelantamos, vamos a detener todo esto y vamos a hacer algo donde ellos salgan bien, pero que vaya a la luz de lo que está ocurriendo en este contexto histórico del 2026. Hay que repensarlo por completo. claro, Este proyecto no es el que es repensar con una visión Muy buena más hacia idea, la era pero- digital. Bueno, cuando vino Irma y María, hubo un momento dado y la pandemia, que no se podían hacer transacciones. Correcto. Y entonces, pues, nosotros tomando de partida la pandemia, nosotros hemos estado reunidos con Odín en un momento dado. También se hizo una comunicación a la presidenta del Tribunal Supremo para poder hacer cierres virtuales. ¿Ves? Claro. Y entonces, pues, obviamente, que vendría siendo la Eso línea es. de la tecnología y lo demás, pero Bueno. eso ya es un proceso. Para otro tema, Peter, gracias por la aportación. Iván, siempre Muchas un placer gracias. tenerte aquí. Fernando, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias.